Hola, hola, queridos hermanos, feliz domingo, día del Señor, día de la resurrección. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo B, en el año litúrgico, primera semana del Salterio para aquellos que meditan la liturgia de las horas. Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde el evangelista San Marcos, capítulo 1, de los versículos 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos celebrando la palabra de Dios en medio de su pueblo. Nos recuerda la primera lectura del libro de Job, que la vida del hombre en la tierra es vida de soledad y sus días son como días de un jornalero. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos invita a tener en cuenta nuestra vocación, no presumir, no creernos más que los demás porque predicamos o porque estamos cerca del Evangelio. Por el contrario, es nuestra obligación, es nuestra vocación, y ay de nosotros, dice San Pablo, si no anunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No somos esclavos, somos libres, pero si de algo o de alguien debemos estar esclavos, debe ser del Evangelio. Aunque no estamos sujetos a nada, nos hemos convertido en esclavos de todo para ganarlos a todos para Jesucristo. Es hermoso contemplar esto que San Pablo nos dice en torno a la predicación. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo que hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. El Evangelio es un bien, una buena noticia comunicada por Dios a través de Jesucristo a cada uno de nosotros. Pero a la vez es un encargo que el mismo Jesús en sus apóstoles nos transfiere a cada uno de nosotros como bautizados. Vemos a un Jesús que sale hoy de la sinagoga de enseñar, de predicar, que va con Santiago, con Juan, a la casa de Simón y Andrés. Y es allí donde contemplamos a un Jesús que camina predicando el Evangelio. Tanto así que llega a decir al final del Evangelio de hoy: vamos a los pueblos cercanos para predicar también el Evangelio. Para eso he venido. Jesucristo tiene plena conciencia de que Él, siendo la buena noticia, siendo el reino de Dios entre los hombres, ha sido enviado por Dios nuestro Padre para traer
a los hombres, para encarnarse en los hombres como esa palabra viva de salvación que es predicada. Es hermoso, queridos hermanos, contemplar en Jesús toda esta experiencia profunda. El Evangelio de hoy, además, nos habla de un signo que acompaña la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y es el signo de la sanación. Siempre vamos a contemplarlo, no solamente la sanación, también la liberación. Dice en el Evangelio de hoy que fueron a donde estaba Jesús al final de la tarde, cuando caía la tarde, y le llevaron muchos enfermos de diferentes males, y otros que estaban tocados por la realidad del demonio, y él los sanó y los liberó. Quisiera, queridos hermanos, resaltar el medio cómo Jesús sana. Lo vemos en la suegra de Simón, que estaba en cama, que estaba enferma con una fiebre. La enfermedad nos paraliza, la enfermedad nos desalienta, la enfermedad nos quita la fuerza física y la fuerza espiritual, la fuerza y la voluntad de ese deseo que todos tenemos de seguir adelante. Sin embargo, Jesús está presente, y lo primero que ante la enfermedad acontece y sucede es que le avisan a Jesús que esta mujer está enferma. Cuando estemos enfermos, cuando tengamos un familiar enfermo, cuando conozcamos de una humanidad enferma como en este tiempo, lo primero que debemos hacer es avisarle a Jesús. Y en este avisar a Jesús, el evangelista nos dice que él se acercó. Uno de los gestos sanadores de Cristo, se acerca en este tiempo de pandemia, donde hay tanto miedo a acercarnos a los enfermos, donde hay tanto temor a ser contagiados. Jesús hoy nos recuerda que la sanación pasa por el avisarle a Él, por acercarnos en su nombre, y el evangelista además nos recuerda que le tomó de la mano. No simplemente una cercanía. Jesús la toca, Jesús la toma de la mano, y cuando Jesús toca, cuando Jesús la toma, la levanta. Ese la levantó quiere decir la sanó. En ese momento se le quitó la fiebre. En ese momento se sanó. ¿Qué necesitamos nosotros para ser sanados por Jesucristo? Primero, que le avisemos o que alguien le avise que estamos enfermos. Segundo, contemplar a un Jesús que se acerca. Tercero, dejar que Él nos tome de la mano. Cuarto, permitir que el Señor nos levante, y nos levante con su presencia sanadora. Es hermoso contemplar todos estos pasos que Jesús realiza ante un enfermo. Y dice que esta mujer se levantó, y como respuesta a esa sanación, como respuesta a esa presencia misericordiosa de Dios, se puso a servirle. Es hermoso contemplar el testimonio de aquellos que han sido sanados por Jesucristo, y respuesta a esa sanación no queda otra que servir a Dios y a los hombres, a sus hermanos. Hoy tenemos una gran enseñanza también nosotros, pero además de esa suegra de Simón Pedro, fueron muchos los que llevaron al atardecer, y dice el evangelista que fueron muchos los que recibieron este don de sanación, fueron muchos los que recibieron la liberación, y todos se acercaban a Jesús. Hoy, queridos hermanos, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestros familiares enfermos, en medio de una humanidad enferma ante esta pandemia, pues también nosotros acerquémonos a Jesús, dialoguemos con Jesús, avisémosle a Jesús para que venga a nuestra vida. El Evangelio también nos recuerda como un segundo elemento de meditación la importancia de la oración. Jesucristo, un hombre que en su vida apostólica, un Dios que en su vida apostólica está full de compromisos a nivel de la predicación del reino, y podríamos decir,
se podría pensar que Jesús no tenía tiempo para orar. No tenía tiempo para orar porque lo hemos contemplado durante estos días, durante estos evangelios de esta semana, que eran muchos los que se acercaban buscándole, eran muchos los que le seguían. Incluso ayer veíamos en el evangelio que él decidió irse con sus discípulos a un lugar solitario a descansar, y la gente se dio cuenta y les llegó, se les adelantó. ¿Y qué le quedó a Jesús? Atenderlos con compasión, con cariño. Se sentó incluso a hablarles de muchas cosas. Pero hoy vemos que la oración es importante, y aunque no tengamos tiempo, hay que sacarlo. Jesucristo quizás sabía que en el día era imposible orar, era imposible comunicarse con Dios Padre. Por eso tenía que buscar la forma, la hora y el lugar para orar. Y de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. También la oración debe ser para nosotros un impulso que nos levante de nuestros cansancios, de nuestras comodidades, de nuestra manera de ver la oración. Recordemos que si no oramos, de que si no nos encontramos con Dios de manera personal, pues todo lo que hagamos simplemente es un hacer de cosas, pero pocas quedan con ese fruto que podría quedar cuando oramos. Hoy Jesús nos recuerda precisamente eso. Jesús se levantó, se apartó. Siempre es bueno apartarnos a un lugar solitario y orar, hablar con Dios, entregarle pues todo. ¿Qué no hablaría Jesús con su Padre Dios en esta oración? ¿A qué no le entregaría? ¿Qué no le pediría al Señor? Tantas acciones de gracia, tantas alabanzas. Me imagino a un Cristo alabando, bendiciendo y glorificando a Dios Padre. Pues hoy también nosotros en Cristo tenemos ese modelo, queridos hermanos. Recordemos que la oración no la podemos negociar. La oración debe ser para nosotros el fundamento de nuestra vida. La oración debe ser el fundamento de nuestra familia. La oración debe ser el fundamento de nuestro servicio apostólico y nuestro servicio a la humanidad. Sin oración todo es infecundo. Sin oración todo es más difícil. Hoy Jesucristo nos invita a que apartemos un espacio. Si sabemos que en el día no vamos a tener tiempo por muchas obligaciones para orar, que nos levantemos de madrugada como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y también le dediquemos media horita, una hora, el tiempo que el Señor ponga en nuestro corazón, que se vuelva la oración personal en un hábito en nuestra vida, no en una costumbre, no en una rutina, sino en un hábito donde nosotros cada día pues encontremos la fuerza y la renovación espiritual que tanto necesitamos para afrontar el día a día que nos toca. Muchas veces ese día a día lleno de mucho trabajo, de muchas obligaciones y de muchos quehaceres. Pues la oración nos ayuda a enfrentar todas estas realidades con mayor paz, con mayor esperanza, con mayor alegría. El Señor en su palabra nos ayude y que la fuerza de su Espíritu nos acompañe para hacer lo que Jesús hizo. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestro país y el mundo entero, y les acompañe siempre. Amén.